Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump en este programa que le traemos a través de nuestro canal de YouTube, también a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, también en Radio Austral de Auckland en New Zealand y muchas otras radios adheridas. Estamos trayendo este programa desde hace 25 años, cuando estábamos en Australia, en la ya casi desaparecida Radio Austral, junto con Eduardo González Cristóbal. Lo hacíamos 5 veces por semana. Mire, pensándolo bien, lo hacíamos 5 veces por semana hasta el año 2019. El año 2020 empezamos a hacerlo 4 veces por semana. Hasta el año 2018 me acompañaba mi querido amigo, ya desaparecido lamentablemente, el periodista chileno Eduardo González Cristóbal. Y aquí estamos, porque la vida continúa transmitiendo para todos ustedes en vivo desde Miami, en el sur de la Florida. Quería empezar a contarles algo que es muy importante y que no sé cómo va a terminar. El orden económico mundial ha cambiado a través de las diversas tarifas que el presidente Trump utiliza como zanahorias para dar incentivos a diversos países para que hagan acuerdos con él, a veces para bien, a veces para mal. Pero lo que ha ocurrido es que existe una pequeña corte en Manhattan, en el centro de Nueva York, que le había dicho que no tenía el poder para hacer política económica sin acuerdo del Congreso y que las tarifas eran ilegales. Se apeló, fue a la Corte de Apelaciones, en realidad que se llama del Circuito Federal, una corte ya muy importante, que es la instancia anterior antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en Washington, y por un fallo dividido de 7-4, la Corte le dijo a Trump que no tenía los poderes para hacer la política económica que estaba haciendo a través de la imposición de tarifas sin aprobación del Congreso. Y ya en febrero él había invocado leyes para ponerles tarifas o impuestos a las importaciones de Canadá, que venían de México, de Canadá, de China, supuestamente para parar el tema de la emergencia del fentanilo. Pero después le puso tarifas a Dios y María Santísima. De la noche a la mañana las ponía, las sacaba, las ponía, las cortaba, las ponía, las sacaba, ustedes ya saben. Y ahora la Corte le dijo que él no tiene poder para hacer ese tipo de decisiones y que al haber invocado una emergencia nacional para imponer esas tarifas es ilegal y es inconstitucional. 4 jueces disintieron con la mayoría de 7, diciendo que el presidente tiene el poder para regular y que ese poder debe ser interpretado en forma amplia. Pero las tarifas son impuestos y la mayoría dijo que el poder de regular es muy distinto al poder de poner cargas impositivas. Y ahora tiene un problema Trump, porque si bien la decisión de la Corte de Apelaciones no es inmediata, la pospusieron hasta el 14 de octubre para darle tiempo a que Trump pueda apelar. Yo creo que va a tener problemas Trump si va a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema aplicó la misma doctrina que aplicó ahora la Corte de Apelaciones cuando le bajó el pulgar a la decisión del presidente Biden, que para mí fue un pésimo presidente, les aclaro, en mi opinión, pero es la opinión mía, cuando puso una legislación por la cual se le perdonaba $400 mil millones de deuda a quienes habían sacado un préstamo estudiantil. No digo que Biden haya sido malo por eso, yo creo que Biden no estaba en condiciones cognitivas para gobernar, pero eso es otra cosa. Pero la Corte Suprema en ese momento le dijo que no a Biden por las mismas razones que la Corte de Apelaciones le dijo que no a Trump. Así que si son consistentes, esto realmente Trump va a tener que dar una vuelta a carnero y empezar de vuelta. Les soy sincero, yo no creo que eso pase, no porque está bien o está mal, sino porque uno ve el pragmatismo de todo esto y cambiaría completamente el orden económico mundial. Yo creo que la Corte Suprema no se va a querer meter. No porque no pueda, sino porque no creo que ellos quieran. Es demasiado. Acuérdense que Trump le puso tarifas por $4 trillones y esto afecta
casi el 14% de la economía de los Estados Unidos, que es muchísimo. Pero por otro lado, la Corte de Apelaciones dijo que Trump es el primer presidente en utilizar la ley de emergencia nacional para imponer tarifas y que para ellos la interpretación que ha hecho Trump de la ley es incorrecta. Por supuesto, los abogados de Trump van a apelar y vamos a ver cómo termina la historia. Pero esto es mucho más importante de lo que quizás los titulares lo reflejen. Quería hablar con eso. También Trump se ha metido en problemas innecesarios, le ha removido a una de las personas que integra el directorio de la Reserva Federal, o Fed, como se llama el Banco Central. El presidente no tiene el poder para remover a una persona que está en la Reserva Federal, porque la Reserva Federal es por estatuto y por ley es una entidad independiente del Poder Ejecutivo. Pero usted fíjese que en este caso se dice que esta miembro de la Reserva Federal, que había sido puesta allí por Biden, había cometido lo que se llama un fraude hipotecario. Para tener mejores condiciones en un préstamo que había pedido, había declarado que su lugar de residencia primaria era uno y al mismo tiempo, al poco tiempo dijo que era otro. O sea que tenía 2 lugares de residencia primaria, lo que es como decir que uno tiene 2 maridos. Es imposible porque no está permitido la poligamia. Esto es exactamente lo mismo. Pero el problema, y ahí es donde viene la crítica sobre lo que ha hecho Trump de ciertos sectores, es que Trump no es el juez para decidir si cometió fraude o no. Y ella no ha sido condenada por ninguna corte por haber cometido ningún tipo de fraude. Y aquí esto crea un problema económico porque lo que se está diciendo es que Trump ha intervenido en la independencia de la Reserva Federal. Y eso puede llegar a afectar a los mercados. En un momento dado en que la tasa de interés está por bajar en Estados Unidos en septiembre, la van a bajar, lo que va a facilitar las transacciones inmobiliarias, porque muchas casas no se pueden vender, el mercado está paralizado porque le cuesta mucho a la gente poder comprar una casa por las altas tasas hipotecarias y porque además tienen tasas hipotecarias que en las casas que ya poseen a niveles de 2-3%, y si las venden y compran otra, tienen que refinanciar la tasa de financiamiento es de más del 7%. Entonces eso es realmente un tema muy importante y que puede afectar al mercado. Pero todo esto son líos en los cuales Trump se mete en forma absolutamente innecesaria. Donde sí parece Trump que la ha acertado es cuando bombardeó la República Islámica de Irán, un régimen fascista, como quizás si usted no lo conoce. Yo estuve en Irán cuando estaba gobernado todavía por los ayatolás hace ya muchos años, desde hace muchos años. Están allí desde el 79, yo estuve en el 2007. Y era un régimen espantoso y ha empeorado desde entonces hacia aquí. Y aparentemente hay una rebelión en Irán muy silenciosa y la República Islámica de Irán en este momento está enfrentando quizás un colapso desde adentro. Desde afuera es prácticamente imposible sacarlo. Y está el peligro que si el régimen colapsa en Irak, y ojalá así ocurra, eso va a crear una especie de vacío gubernamental que puede derivar a una guerra civil. Irán es un país muy, muy sofisticado, es un país de gente muy educada, muy capaz, que ha sido cooptada por un régimen teocrático que no representa en absoluto los valores de la gente que está por debajo. Es como, ¿te acuerdas aquellas dictaduras militares que teníamos en Latinoamérica, donde los milicos eran una manga de brutos que no representaban para nada la calidad del pueblo que estaban subyugando? Bueno, esto es bastante parecido y en este sentido quizás el haber bombardeado primero Israel y después Trump el arsenal nuclear que Irán estaba construyendo allí ha hecho que se produzca una reacción desde adentro, que es en realidad lo que se estaba buscando desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, Israel, muy correctamente en mi opinión, bombardeó a los Houthis, mató al primer ministro de Yemen. Ustedes saben que Yemen no tiene ni siquiera una frontera ni cercana con Israel, y sin embargo le tiraban cohetes de todos lados. ¿Por qué? Porque Yemen en realidad era una de las pocas sucursales que el régimen teocrático fascista de Irán todavía tenía. Entonces Netanyahu no tuvo más remedio
en este caso de bombardearlos y sacarlos del medio. Y usted fíjese que en ese sentido Israel está perdiendo la guerra, pero perdiendo por paliza la guerra de relaciones públicas en todos los medios internacionales, pero está ganando la única guerra que importa, que es la guerra en el terreno de batalla. Descabezó a Hezbollah, destruyó a Hamas, neutralizó completamente a Irán, que está por colapsar. A los Houthis lo está prácticamente erradicando, mató a casi todo el gabinete. En Líbano hoy prácticamente Hezbollah ya no es la fuerza que gobernaba como era hasta hace muy poco. Y todo eso en un escasísimo periodo de tiempo. Por supuesto, los medios internacionales y hasta en Australia, donde sé que como la gran mayoría de ustedes no se está escuchando, esto que le estoy diciendo quizás sea noticia que no exista porque no sale prácticamente publicada. Pero en el plano militar, que es el único plano que realmente de últimas importa, Israel está ganando la guerra. Pero la está perdiendo la guerra de relaciones públicas porque la gran mayoría de los periodistas que cubren este conflicto no son periodistas, sino que son simplemente activistas. Incluso cuando se dicen que son periodistas, Israel mata periodistas en Gaza, por ejemplo, no son periodistas. Uno de los periodistas que Israel mató, después se supo que tenía en su propio domicilio a rehenes, hay más de 50 rehenes que están todavía en manos de Hamas, que se robaron el 7 de octubre del 2023, y los tenía en la casa, o sea que el periodista no tenía un comino. Pero nada de eso sale publicado en los grandes titulares, sino que sale publicado muy chiquitito, si sale publicado del todo. Por eso le digo que hay una gran diferencia entre la guerra de relaciones públicas que Israel perdió por paliza, realmente un desastre, la perdió en todas las batallas mediáticas, pero ha ganado la única guerra que importa, que es la guerra militar. Hacemos una pequeña pausa y les cuento qué está pasando en Australia, pues muy interesante. Dicen que toda acción trae una contrarreacción, pero muchas veces las mismas no son equivalentes. Y esto es lo que acaba de ocurrir en Australia, una sociedad que ha cambiado radicalmente desde que yo la conocí, de donde pasé la mayor parte de mi vida adulta, y donde sé que muchos de ustedes residen y nos están escuchando en las diversas radios y en las redes sociales y demás. Y la verdad que esto que le voy a contar me da bastante tristeza. Australia se convirtió en una sociedad viralmente antisemita conocida por esa razón en todo el mundo, lamentablemente. Y hace 2 o 3 semanas hubo manifestaciones en las ciudades más importantes del país contra los judíos e Israel, y marcharon casi 100.000 personas en un día de lluvia torrencial en Sydney. A las pocas semanas hubo 100.000 personas en Melbourne. Y todo el mundo dijo, no, vamos a ver, el 31 de marzo va a haber marchas por Australia, March for Australia, así se la llamó, el 31 de agosto, y van a ver lo que va a pasar, va a haber muchísima gente y demás. Muchachos, no fue nadie. La policía estima que algunos 15.000 personas fueron a la marcha en Adelaida. En Sydney, una ciudad de 5,5 millones de habitantes, fueron entre 5.000 y 8.000 personas. En Melbourne, alrededor de 5.000 personas. En Canberra, 1.000. En total, en todo el país, todo junto, alrededor de 45.000 personas. Póngale que la policía tire los números para atrás o los dibuje, póngale que sean 60.000. Es muy poco. En todo el país, en Sydney fueron más en contra del otro lado. Por supuesto, algunos medios dicen que estas eran marchas antimigratorias. No era por eso. Eran marchas en realidad para que los valores australianos, valores occidentales, que los mismos que tenemos en Estados Unidos o en el resto de los países aún civilizados que quedan, que no son muchos, perduren. Y por supuesto hay una enorme preocupación en los sectores todavía decentes que quedan por la masa migratoria de países que no tienen valores compatibles con los valores australianos, sino acá países que no son de Latinoamérica ni mucho menos. Generalmente están recibiendo gente de Gaza, gente de Pakistán, etcétera, de Afganistán, de Irán, de Irak, y ustedes saben, o del Líbano, y ustedes saben perfectamente cómo termina la historia, porque ya la hemos vivido. Y realmente es muy decepcionante que esto haya ocurrido, pero la realidad es mucho más tremenda que eso. Hoy aumentaron las pensiones o las jubilaciones en Australia, que como ustedes saben no son universales, sino que las cobran aquellos que no tienen dinero, lamentablemente.
Siempre vuelvo a reiterar lo mismo. Si usted tiene dinero, váyase de Australia porque no se retire allí porque no le van a dar absolutamente nada. No va a cobrar Social Security, ni nada, ni jubilación, ni pensión, ni nada por el estilo. Pero a partir del 1 de septiembre aumentan las pensiones $29 por quincena. Muchachos, eso es una broma, una cargada. El costo de vida ha subido muchísimo más que eso. Y el drama de la vivienda continúa igual o peor que nunca. Los precios en agosto han aumentado. El precio promedio de una casa en Sydney aumentó el 0.8% en agosto y en el último trimestre aumentó el 1.7%. Anualizado ya es más del 2%, y si uno lo compara con agosto del año pasado, las propiedades subieron más de un 5%. Y la casa promedio hoy en Australia, valor de unidad, o sea, casa, departamento, lo que fuese, el valor promedio es de $1.225.000, que por supuesto no puede comprar prácticamente nadie. Usted necesita una hipoteca del 10 al 20% como mínimo, póngale que sea el 20%, tiene que sacar un crédito por $1 millón. Esto es promedio, la aclaro. Si usted quiere una casa más o menos buena, no baja de 2,5, 3 millones. No, un disparate. Un departamento de un ambiente puede costar $600, $700.000. Es un disparate. En Melbourne aumentaron el 0.3% en el mes de agosto, el 1% en el último trimestre, y anualizado aumentó también el 5%. Y la casa promedio en Melbourne son $804.000. Peor es en Brisbane, donde la casa promedio son $950.000. Promedio. Donde yo vivo en los Estados Unidos, en Miami, que no es barato, vale mucho menos que es una casa promedio. Y es una sociedad infinitamente más diversa y muchísimo más entretenida y muchísimo más atractiva desde todo punto de vista. En Adelaida, ¿qué pasa aburrido que mira crecer el pasto a las 4 de la mañana con los ojos vendados? Las casas aumentaron en el último año un 10%. Una casa promedio vale $852.000. En Perth, la casa promedio está en $840.000. Señoras, si uno hace el promedio, una casa promedio en Australia, casa o departamento estamos hablando, vale $930.000, si contamos Darwin, por ejemplo, o Canberra. Estamos hablando en las capitales, y el último año aumentó un 7%. Y que eso haya aumentado, no, en absoluto a usted lo beneficia. El problema es que la casa donde uno vive es prácticamente, para ver el sistema impositivo que hay en Australia, es un refugio fiscal para que usted pueda seguir cobrando la pensión, como lo hablamos en otros programas. Pero esto es una tragedia, y además alquilar hoy es prácticamente imposible. Y eso hace que suba más el precio de las viviendas. Hoy en día es un mercado de compradores, perdón, de vendedores, no de compradores. Y esa es la tragedia. Las pensiones no están subiendo al nivel que correspondería. El costo de vida es impresionante. El costo de la electricidad, mejor ni hablar. Y el costo de la vivienda es prohibitivo. Después ustedes me dirán, bueno, pero la salud, de aquí la salud allá. Sí, pero usted necesita seguro médico privado. Porque si no lo tiene, si tiene que hacerse un reemplazo de cadera, de rodilla, tiene que esperar 2 o 3 años en el sistema estatal. Así que no me venga con eso. Y la tarjeta de Medicare que usted tiene, en realidad, le cubre una parte muy ínfima de cualquier gasto importante que usted tenga. Así que ya no es el paraíso, no es la medicina socializada que alguna vez tuvimos, cuando decíamos, y yo lo decía en los programas de radio, que con mi tarjeta verde de Medicare me atendían en todos lados. Ya no, ya tengo que pagar diferenciación. Es muy triste, pero bueno, uno tiene que contarles la verdad. Pero hoy en día un pensionado que vive solo recibe $600 por semana. Y con eso usted, no se digo que se muera de hambre, pero la va a pasar muy, 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 pero muy fulero. No le va a gustar demasiado la vida que va a tener, qué es la vida que muchos están teniendo. Le agradezco a todos por la cantidad impresionante de mensajes que nos hagan llegar. A veces me gustaría comentarlos, pero no tenemos tiempo y tenemos un espacio reducido y no queremos aburrirlos. Queremos hacer un programa más o menos breve y compacto y no ensuciarlo con
no ensuciarlo, sino hacerlo más pesado de lo que debería ser, contándole lo que dicen todos ustedes. Que es interesante, pero no lo podemos hacer todos los programas. La última pausa y continuamos. Este no es estrictamente de deporte, pero de alguna manera tipifica el mundo que estamos viviendo. Una corte en Australia ha dicho que llamar a un hombre que es un jugador de fútbol un hombre, cuando esa persona se considera que es una mujer, es un delito y constituye vilificación. Y ahora hay una legislación por la cual si usted comete este delito, entre comillas, usted puede enfrentar una multa de hasta $200,000. Eso es absolutamente insano. Pero pasó la semana pasada en Australia cuando una persona fue encontrada culpable por haber supuestamente violado las leyes de antidiscriminación, por referirse a un varón que había jugado al fútbol como una mujer. Perdón, dicho, al revés. Un hombre que había nacido como hombre y no haberla llamado mujer como ella dice que es. Y la penalidad puede ser de hasta $200,000, una disculpa pública y tener que hacer un curso de reeducación obligatorio para afirmar que los hombres pueden convertirse en mujeres, lo que es bastante complicado, claro, biológicamente la biología es imbatible, ¿no? Y hubo dos casos así. Un caso de una tal Blanche que nació varón, como dice su certificado de nacimiento, y que estaba jugando por un equipo de fútbol femenino, y otro que es la actual goleador, póngale el nombre que usted quiera, de la Liga 1 de la Liga Femenina de Fútbol del Estado de New South Wales, el estado más importante del país. Como yo ya no vivo en Australia y vivo en Estados Unidos, donde tenemos la primera enmienda que nos protege, el First Amendment, le quiero decir que yo pienso que la jueza está loca y que me vengan a buscar si no les gusta que estamos haciendo este programa de radio, que yo no pienso que cumplir nunca con esa ley de antidiscriminación que ellos dicen que existe, que para mí es un invento judicial, y que eso simplemente marca la insania total, absoluta e irreversible a la cual ha caído la sociedad australiana. Esa es mi opinión, por lo menos. La persona que ha sido condenada por la corte y que ahora y que va a tener que pagar no sabemos cuánto de multa, no incitó a ningún acto de violencia, simplemente expresó una opinión. Por eso aparentemente era antes. Como en Australia no existe la First Amendment y no existe la libertad de expresión, sino que simplemente es un regalo que le da al Parlamento hasta que no se le ocurra sacárselo, como en este caso, tenemos ese tipo de cosas. Yo se lo cuento, no se enoje conmigo, se lo estoy contando. A la jueza que dijo eso y a quienes escribieron esta legislación perversa, les quiero decir desde el sur de la Florida que se pueden ir a freír tomates y que realmente dan vergüenza ajena a ellos y a la sociedad australiana que ellos dicen representar, porque para mí están destruyendo de por dentro. Es mi opinión. En un ratito nomás el Inter de Miami juega la final en Seattle, que es muy lejos de Miami, son 7 horas de vuelo. Yo puedo ir a Buenos Aires en apenas 8 horas y pico, a Seattle son 7, imagínense lo lejos que es, pero juega la final de visitante por la Copa de la Liga, que sería otro título más para Lionel Messi, a quien tuve el privilegio de ver jugar una vez más, con esos regalos que me ha dado la vida de casualidad. Yo nunca pensé que Messi iba a jugar en Miami cuando vine para aquí. Y el otro día, el miércoles pasado, estaba en la cancha del Inter Miami aquí en Fort Lauderdale, y el partido se iba, estaban 1-1 con el Orlando, era la semifinal, iban a penales, Messi apenas había tocado la pelota, e hizo algo increíble, y definió el partido él solo, lo ganó, y después vi algo que quizás no se haya visto por televisión. Yo estaba sentado tras el banco de suplentes, Messi sale corriendo, hay unas suites que se alquilan para eventos corporativos, ahí estaba su familia, y se vino a abrazar con sus 3 hijos, que ahora lo pueden ver jugar, en sentido que entiende lo que está pasando, y los abrazó como un padre abraza a sus hijos cuando hace algo muy lindo, que están todos contentos.
Fue una imagen muy, muy hermosa, los tenía ahí al lado. Y después el Miami hizo un gol más, pero ya se iba el partido, pero ya lo tenían ganado. Y vamos a ver si Messi, que está para jugar en cualquier club de fútbol del mundo, de Europa, llámese como se llame, se levanta otra copa dentro de un rato. El partido empieza a las 8 de la noche del domingo en hora del este de Estados Unidos. Para ustedes en Australia serán las 10 de la mañana. Quizás muchos cuando escuchen este programa ya sabrán el resultado. Les saludo Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.